Vamos a empezar con las portadas. Y esta de Outpaper del diseñador, quizás el más importante de América Latina y del Ecuador en particular, con su periódico digital Outpaper. El país está de luto. Debería haber puesto Ecuador está de luto, hubiese sido más impactante. Pero aquí está algo que él lo destaca y me parece que resume bastante bien lo que ocurre en este país al inicio del año 2022. El país se cae a pedazos. Pandemia, delincuencia, suicidios, aluvión, derrame de petróleo y otros desastres más que la ciudadanía ya no aguanta. Mientras tanto, autoridades y políticos viven debatiendo en Twitter y culpándose los unos a los otros en lugar de juntarse para hallar soluciones. La desesperanza nos agobia y esto efectivamente da cuenta del clima, del ambiente, del ánimo que existe en el Ecuador, por lo que menciona aquí. Aparte de eso, balaceras en las cárceles del día de ayer, impresionante. Es decir, un país que ya no se sabe para dónde camina y con un presidente ausente. Está en China, allá está. ¿Qué le vamos a hacer? El diario Granma, a propósito de los 60 años del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, publica esta declaración del gobierno revolucionario y el titular principal, ustedes lo tienen ahí a la mano, este 3 de febrero del año 2022. 60 años de la proclama que formalizó el criminal bloqueo económico de Cuba, de Estados Unidos contra Cuba. Aquí voy a destacar el párrafo principal. La principal justificación que usó entonces Estados Unidos para aplicar esta medida fue la relación de Cuba con los países socialistas, lo que supuestamente atentaba contra los principios del sistema interamericano y contra la seguridad estadounidense y hemisférica. A lo largo del tiempo los pretextos han variado, pero los propósitos han sido los mismos. Imagínense que ahora alguien bloqueara otro país por las relaciones con los países, cualquiera de estos, socialistas, liberales, demócratas, pero esa fue la justificación para el bloqueo económico. Y además, esa pequeña isla de, no sé, 12, 13 millones de habitantes frente al poderoso país de los Estados Unidos con más de 200 millones de habitantes, era una amenaza en aquel entonces, en ese entonces, así es. Ahora, no hay que dejar de mencionar, los daños acumulados en estas 6 décadas superan los 140.413 millones de dólares a precios corrientes. Este es el costo del bloqueo, que creo que se queda corto frente a otro tipo de costos de daños materiales, humanos, culturales, incluso ecológicos que tiene la isla a propósito del bloqueo. Ahí está, 144.413 millones de dólares a precios corrientes. Esto es lo que se destaca aquí. Hay que tenerlo presente, hay que recordarle siempre a Estados Unidos que no es el sheriff de nuestro planeta. Y ahí sigue Cuba, 60 años después, libre, soberana y digna. Página 12, a propósito de esto veremos más adelante un reporte especial. Al menos 20 personas murieron y otras 75 están internadas, intoxicadas con cocaína contaminada con otra sustancia venenosa. La fiscalía investiga si fue intencional en una guerra de narcos. El gobierno alertó que hay gente que está muriendo en sus casas y hasta en la vía pública, por lo que no se puede saber hasta dónde llegarán las cifras de esta tragedia. Al menos hasta anoche eran 20 las personas fallecidas y otras que están internadas, unas en mayor riesgo de muerte que otras. Un acontecimiento lamentable y por supuesto la investigación a fondo tendrá que dar cuenta de efectivamente la causa principal de esto. Si fue una guerra de narcos o fue un lamentable accidente, que no lo creo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El periódico de España, que destaca algo muy importante, este diario no lo habíamos tomado en cuenta hace mucho tiempo, está la imagen de los tanques rusos que según ellos existen como amenaza, pero la fotografía es de un lado y del otro lado, ¿qué vamos a ver? ¿Por qué los fotógrafos, por qué las agencias internacionales no colocan las cámaras en los dos lados de la frontera entre Ucrania y Rusia para saber hasta dónde sabemos y entendemos quién amenaza a quién? Aquí el titular inferior dice: Joe Biden presiona con el envío de 3,000 soldados de Europa. El presidente de Estados Unidos ha decidido reforzar su presencia en Polonia, Rumanía y Alemania ante la crisis por Ucrania. ¿Qué tiene que ver Polonia, Rumania y Alemania en la crisis de Ucrania? No, nada, ¿para qué? Ya sabemos que es otra forma de justificar la presencia estadounidense en esos países, Polonia, Rumania, donde ya existen decenas de organizaciones no gubernamentales haciendo el trabajo de zapa, el trabajo de lavado de cerebro, el trabajo de supuesta educación en de derechos humanos.
Ahí dice que además mandó allá donde la larga guerra en el Donbass deja un reguero de ciudades muertas. No nos olvidemos que el Donbass es una guerra que no ha terminado y que no es precisamente provocada por Rusia. Y precisamente este es uno de los temas de mayor discusión en determinados círculos. Pero los medios de comunicación al menos ahora mencionan a Donbass en el periódico de España. Y en la parte superior, un dato importante, la reforma laboral prospera y marca récord de indefinidos. Salvada al límite de la ley, la ley clave de la legislatura. Los datos del paro, es decir, del desempleo, con el decreto vigente traen más contratos fijos, pese a las dudas de los empresarios. Muy preocupados por los empresarios estos señores, ahí lo tenemos. Vamos con los portales informativos de Europa Press. El riesgo de guerra en Ucrania hace temer un desplazamiento masivo de población. ¿A dónde van a ir? ¿Hacia Rusia? No van a ir. ¿Hacia Alemania? ¿Los van a recibir? No los van a recibir. ¿Hacia Polonia? Tampoco. ¿A dónde van a ir los desplazados de una guerra que todavía no empieza y que solamente tendrá como víctimas a los ucranianos por culpa de sus autoridades rendidas a los pies de Estados Unidos en este afán guerrerista de instalarse en Europa para rodear a Rusia? ¿A dónde van a ir? Este es el drama que vivirán los ucranianos. Ya lo hicieron en Siria, ya lo hicieron en Afganistán, ya hubo guerras en los años 80, en los 90 y Europa se despedaza y no tiene ninguna salvación, salvo que se retire de ahí para siempre Estados Unidos. Y fíjense acá, Biden mantiene una conversación con el presidente francés para tratar de la acumulación militar en Ucrania. La acumulación militar en Ucrania. Seguimos en la misma dinámica, no hay la explicación suficiente. Pasamos a Sputnik. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reúne con Vladimir Putin para hablar del comercio y las Malvinas en su visita oficial a Moscú. Se encuentra ya Alberto Fernández, llegó ayer en la noche o madrugada de acá, como lo quieran ver, y efectivamente tendrá una amplia agenda con Vladimir Putin. Esto no le va a gustar al señor Joe Biden, no les gusta a la prensa occidental que Alberto Fernández, un presidente latinoamericano, se reúna con el presidente ruso. Pero ¿y qué vamos a hacer? En la parte derecha, Rusia espera acciones concretas de Estados Unidos en el trabajo con Ucrania. Esta es la única modalidad, la única forma, el único mecanismo para poder abordar una supuesta crisis que además es forzada, inventada y estimulada por Estados Unidos y todo ese afán de consolidar su poder con la OTAN ahí. Ya vimos que, por ejemplo, el señor Boris Johnson dijo que dejará la última gota de sangre para defender a Ucrania. Él, claro, por supuesto. Lo vamos a ver. La agencia EFE da cuenta de algo que ya se conocía, que más o menos se preveía. Meta, lo que es todavía Facebook para muchas personas, se desploma en la bolsa pese a ganar un 35% más en el año 2021. Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, perdió este miércoles más de un 20% de su valor en bolsa pese a presentar unas cuentas que reflejan una subida de beneficios del 35% en el 2021. A pesar de que se mantiene bien, por supuesto, todavía hay dificultades y creo que de alguna manera hay una saturación en el mundo. Han aparecido otras redes sociales como por ejemplo TikTok, que desbarata las expectativas de crecimiento, no de crecimiento, sino las perspectivas de un crecimiento sostenido por parte de Facebook o lo que se llama ahora Meta. TikTok le arrebató buena parte del mercado y sobre todo la atención y la conexión de las nuevas generaciones a quienes quiere llegar el señor Zuckerberg. Y fíjense en acá más información, el partido opositor presentará una moción para destituir al presidente de Perú, Pedro Castillo. La oposición no va a cambiar y el presidente les cambiará gabinete, les cambiará ministros, les entregará prebendas, etcétera, pero igual se lo van a tumbar. Así que, ¿de qué le vale, señor Pedro Castillo, cambiar la perspectiva, sus ministros, si igual lo quieren tumbar? La derecha no perdona, no cambia. Usted podrá entregarle todo, igual querrán su cabeza. Así que puede entregar los brazos, las piernas, pero igual su cabeza será el objetivo final de la oposición peruana. Y aquí algo que es muy importante, que se lo destaque, ustedes no vieron esos titulares en algunos medios de comunicación. La policía brasileña afirma que Jair Bolsonaro, su presidente, cometió un delito al divulgar documentos reservados. Esto que desde el año pasado viene siendo un proceso largo, que tiene una complejidad impresionante, porque se trata nada más y nada menos que el presidente, tiene ahora a la policía como su principal acusador,
porque efectivamente prueba que el señor Jair Bolsonaro, en calidad de presidente, divulgó documentos reservados a propósito de lo que se vivía en la emergencia de ese país desde la época de la pandemia y de otros temas más. Ahí tienen ustedes. Pues sí. Y un tema interesante para América Latina, nominan a la científica hondureña María Elena Botassi al Premio Nobel de la Paz. No tengo claro cuáles son los motivos, solamente leo el titular. Ya nos informaremos al respecto. Y cerremos entonces con nuestro portal informativo de Telesur. Los gobiernos de Venezuela y Cuba anuncian un afianzamiento en la cooperación bilateral. El mandatario venezolano recibió en el Palacio de Miraflores al viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca. Las dos naciones efectivamente sostienen un intenso grado de colaboración, que efectivamente será el que dé cuenta de una sostenida solidaridad. Aquí, usted si quiere revisar quiénes son los 25 candidatos a la presidencia, pues ahí lo tienen, la lista completa, la papeleta no alcanza para tantos candidatos. Ayer en Enclave Política conversamos con un analista político y efectivamente él daba cuenta de esa polarización y ese nivel tan absurdo de candidatos para la presidencia de la República de Costa Rica, que tendrá elecciones este próximo día 6 de febrero. Y sobre lo de Ecuador, que veremos más adelante también, las autoridades registran 25 fallecidos por el aluvión en Quito. 25 oficialmente, no se conocen más y por supuesto estaremos pendientes de esto en nuestros reportes informativos. Nos vamos a nuestra primera pausa. Enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.